Hola, soy Alberto Parejo Mejía y a continuación voy a presentar la actividad de evaluación continua número 1 sobre el análisis transpositivo. Comienzo explicando lo que es la transposición didáctica, que puede definirse como el mecanismo mediante el cual el maestro o profesor toma el conocimiento del saber sabio. Las instituciones más científicas, como por ejemplo la biología, la química, y lo transforma presentándolo de manera más asequible y para una mejor comprensión del alumnado. Implica una serie de fases en las que el conocimiento científico es adaptado progresivamente al nivel de los estudiantes. El docente debe tener en cuenta una serie de características de los alumnos, las diferencias socioeconómicas, el contexto, las dificultades de aprendizaje, pero siempre basándose en el currículo. Una vez explicado el término transposición didáctica, pasamos a explicar el saber sabio de la multiplicación, que podemos encontrar en la unidad 4 del manual titulada Aritmética de los números naturales, estructura multiplicativa. Dentro de esta unidad vemos cómo la estructura multiplicativa abarca tanto a la multiplicación como la división. En los primeros niveles educativos de la educación infantil se trabaja de forma asidua con las ideas de doble y mitad y en la formación de patrones constantes. La multiplicación y la división son objeto de especial atención curricular en los cursos de tercero y cuarto. Es frecuente que en la práctica de la multiplicación se empiece a trabajar ya en segundo curso. Es quinto y sexto cuando se trabajarán actividades que fundamentalmente serán de resolución de problemas y estudio general de las operaciones y sus propiedades. Nos vamos a centrar únicamente en lo relativo a la multiplicación y por ello en relación al currículo debemos señalar que el Real Decreto 126/2014 de 1 de marzo, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, encontramos los contenidos, los criterios y estándares de aprendizaje relacionados con la multiplicación. Como por ejemplo vemos en el cuadro, en el bloque número 2 de los números, donde nos habla de esos contenidos en los cuales tenemos que buscar las operaciones con números naturales, la adición, sustracción, multiplicación y división, así como la multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa, y las tablas de multiplicar. En la parte de los criterios deberemos de conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándares de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y siempre en situaciones de vida cotidiana. Y en la última parte de estándares de aprendizaje, los puntos 6.1, que nos hace relación a la realización de operaciones con números naturales, como son la suma, resta, multiplicación y división. El punto 6.2, que identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. El 6.3, que resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos en disposiciones rectangulares. El 8.1, que utiliza y automatiza los algoritmos estándares de la suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, siempre, como ya decíamos, basándonos en situaciones cotidianas.
respecto a la orden FD/65/2015 nos expone las siguientes competencias clave. En el aprendizaje de la multiplicación se trabajan muchas de ellas, como son aprender a aprender, iniciativa y espíritu emprendedor, todas ellas entre otras, pero la más evidente y en la que nos vamos a centrar es en la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología. Esta orden, en su anexo 1, encontramos dicha competencia, que está en concordancia con el contenido de la multiplicación, ya que la competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático, que es necesario en la multiplicación, y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. En el aprendizaje de la multiplicación y de la división se desglosa en dos aspectos que son básicos. El significado de las operaciones, en el que se requiere capacidad para reconocer las distintas situaciones en que se aplican. Y un segundo punto donde el dominio de las formas o procedimientos de cálculo. Ese dominio ha de ser capaz de desplegar una estrategia o procedimiento, lo que se conoce como algoritmo. Ahora vamos a explicar la multiplicación entendida como una suma repetida. Uno de los significados más elementales de la multiplicación la presenta como una suma repetida o reiterada. Como vemos en el cuadro de la izquierda, 3 más 3 es igual a 2 por 3. Y lo podemos representar de dos formas. Una forma cardinal, que es el segundo cuadro, donde lo podemos ver dentro de un círculo rosa. Vemos 3 circulitos naranjas más otros 3 circulitos naranjas del siguiente cuadro. Y en el siguiente recuadro lo podemos representar como modelo de recta numérica, en el que vemos la recta con los números y contamos desde el 0, 1, 2 y 3, más otros 3 que serían 4, 5 y 6. Referente a las formas de representación de la multiplicación, existen varias formas. En el primero lo vemos como una simple aspa de x. También lo podemos ver como una omisión en la que vemos el número 5 y abre paréntesis directamente, lo que significaría una multiplicación. Y en el último lo podríamos ver también como forma de asterisco, que significaría multiplicación. Por otro lado, es necesario que tengamos presente que la multiplicación puede definirse como una operación sin acudir a la operación de adición. Una forma es recurriendo al producto cartesiano de conjuntos y al diagrama de árbol. En este primero que acabamos de mencionar, multiplicar es calcular el número de combinaciones que se pueden dar entre los objetos de los conjuntos. Un ejemplo de ello lo tenemos en la imagen de la derecha, donde podemos ver las combinaciones que se pueden hacer con los pantalones amarillos y azules con las camisetas naranjas y verdes. Y otra de las opciones es el diagrama de árbol, que lo vemos en la imagen izquierda. El pantalón negro puede tener diferentes combinaciones con las camisetas roja, verde o café.
A continuación vamos a desglosar las propiedades de la multiplicación. En ella tenemos la primera, que es la propiedad conmutativa, en la que establece que cambiar el orden de los factores no altera el producto. Ahí vemos un ejemplo en donde 5 por 2 es igual que 2 por 5. En ambos casos el producto es 10, ¿vale? Entonces no alteraría el producto. La segunda propiedad sería la propiedad asociativa, en la que establece que cambiar la forma en que agrupamos los factores no cambia el valor del producto. Vemos el ejemplo donde 4 por, abro paréntesis, 9 por 2, cierro paréntesis, es lo mismo que 4, abro paréntesis, 4 por 9, cierro paréntesis, por 2. Se observa que en ambos lados son iguales a 72, aun cuando en el lado izquierdo primero multiplicamos el 4 y el 9, y en el lado derecho primero multiplicamos 9 y 2. La siguiente de las propiedades sería la propiedad distributiva, donde nos afirma que la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de sus sumandos. Un ejemplo de ello es 2 por 3 más 5 es lo mismo que multiplicar el 2 por el 3 más el 2 por el 5. En ambos casos nos da el resultado 16, por lo que podemos comprobar que la propiedad distributiva de la multiplicación es totalmente cierta. La siguiente de las propiedades es el elemento neutro, donde dice que todo producto multiplicado por 1 da el mismo producto. Y por último tenemos la propiedad del multiplicar por 0, que cualquier número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. En el algoritmo de la multiplicación, lo primero que debemos realizar es se multiplica la unidad por unidad. En este caso vemos en la parte de la izquierda donde la unidad 3 la multiplicas por 2 y le daría 6. Pasando al siguiente multiplicaría la primera unidad 3 por la decena 1 y le daría 3. Y en el tercero se multiplica la unidad 3 por la centena 2, obteniendo un resultado final de 636. Este ejemplo se clasifica dentro de la multiplicación con una cifra. Ahora vemos para multiplicar números de una cifra podemos utilizar también la tabla de multiplicar de Pitágoras, que la usamos para multiplicar números de una cifra. Como vemos en el ejemplo de la izquierda, si queremos multiplicar 2 por 9, conjuntar el número 2 de la parte de arriba y nos vamos al 9 de la parte izquierda, esa unión nos daría el resultado de 18. Y también podemos utilizar el algoritmo de la celosía. A lo largo de la historia se han utilizado diversos procedimientos para calcular el producto de dos números, y uno de ellos es este. En la tabla dibujamos una tabla rectangular de dimensiones 2 por 3, dividimos las celdas de la tabla mediante diagonales y colocamos multiplicando en la parte superior de la tabla, en este caso 593. Escribimos las cifras del multiplicador de la derecha de la tabla
alineando cada cifra con una de las filas de la misma. Y en este caso sería 19. Los problemas que se resuelven con una sola multiplicación se les denomina problemas de estructura multiplicativa simple, de un paso o de una etapa. Se han identificado 3 grandes clases de problemas simples de estructura multiplicativa. Comenzando por la izquierda vemos los problemas de proporcionalidad simple, como por ejemplo en un bolso hay 2 paquetes de pañuelos, cada paquete contiene 10 pañuelos. ¿Cuántos pañuelos hay en total en el bolso? En el segundo problema, que son los de comparación multiplicativa, en la comparación de 2 cantidades, una de ellas hace el papel de referente y la otra de comparado o referido. Podemos comparar 2 cantidades para establecer el número de veces que una es mayor o menor que la otra. Aquí os dejamos un ejemplo donde Paco tiene 4 camisetas, Juan tiene 3 veces más que Paco. Entonces, ¿cuántas camisetas tiene Juan? En el siguiente problema vamos a hablar del producto cartesiano. Un ejemplo de ello sería donde Sandra tiene su panadería, 3 tipos de pan y 6 tipos de mermelada. Entonces deberíamos de qué forma podemos combinar para realizar, por ejemplo, unas tostadas. En los problemas de producto de medida dejamos el ejemplo de un rectángulo para donde queremos hallar su área y su base mide 20 metros y la altura 6 metros. Y por último, los problemas de más de una etapa, en los que se necesita realizar más de un cálculo para obtener un resultado. El ejemplo que dejamos es que en la papelería han comprado 24 paquetes de cartulina de colores. En cada paquete hay 50 cartulinas y cada una vale 33 céntimos. ¿Cuánto pagaron por todas las cartulinas juntas? A continuación pasamos al saber enseñado dentro del aula, donde vamos a conocer diferentes materiales manipulativos que ayudan al alumnado a adquirir de manera significativa el concepto de multiplicación. Además, algunos de ellos permiten observar de manera más directa algunas de las propiedades de la multiplicación. Vemos en esta diapositiva la imagen de la izquierda cómo el alumnado puede ir creando su propia tabla de multiplicar, en este caso la del número 4, que introduciendo 4 lápices en cada una de las bolsitas. Este material es idóneo para comenzar con el concepto de multiplicación, sobre todo cuando están finalizando el primer ciclo y comenzando el segundo ciclo. En la imagen de la derecha observamos cómo realizando bolitas de plastilina pueden obtener el resultado de una multiplicación. Al hacer 2 filas de 5 bolitas obtienen 10 bolitas. En esta diapositiva realizamos el uso de cubos en la imagen de la izquierda, en la que observamos cómo cogiendo 4 veces 2 cubitos obtenemos 8 cubitos. Con esto estamos reformando también el concepto de suma reiterada. Y en la imagen de la derecha, este material le facilita al alumnado el aprendizaje de la propiedad conmutativa de la multiplicación, en la que se observa claramente que 7 por 9 da lo mismo que el resultado de 9
por 7. Con esto damos por concluida la explicación de la multiplicación y su aplicación en la educación primaria. Muchas gracias.